Cuando hablamos de una función cuadrática y de sus formas, estamos hablando de tres formas: la forma polinómica, la forma factorizada y la forma canónica. La primera, que es la forma polinómica, es la que vemos cuando empezamos todo el ejercicio. O sea, aquella que tiene el término A, B y C, todos ordenaditos. Esa sería la forma polinómica. La forma factorizada tendrá las raíces de esa función. Entonces, apenas calculamos las raíces, podremos colocarlas de esta manera, siendo A, o sea, extraemos el valor A y lo pondremos al principio, por X en forma general, va a quedar la función, menos la primera raíz, o sea, el opuesto de la primera raíz. Si es positiva me va a quedar acá negativa, y si es negativa me va a quedar positiva. Y por, abro otro paréntesis, X menos la segunda raíz. O sea, tengo que tener calculadas las raíces para poder escribir una función polinómica en forma factorizada. Entonces, la forma factorizada es la que utiliza las raíces, y la forma canónica es parecida a la anterior, utiliza el término A, utiliza el coeficiente A y utiliza el opuesto de X del vértice al cuadrado más Y del vértice. Esto significa el opuesto y este que conserva su signo. No es que tenemos que ponerle sí o sí un menos, o que tenemos que ponerle sí o sí un más. Esto significa el opuesto de X del vértice, y acá que conserva el signo de Y del vértice. Entonces, si estuvimos trabajando con la función anterior, que ahora vamos a escribir sus valores, vamos a ver que no hace falta hacer tantos cálculos, simplemente reemplazar esos valores por esos datos que habíamos en el ejercicio anterior, que era x cuadrado más x menos 2, ya tenemos escrito en forma polinómica, ¿sí? No hay que hacer absolutamente nada. Para escribirla en forma factorizada, tomaremos el valor de A, que viene a ser 1, y lo reemplazaremos. Donde dice el opuesto de x1, si me dio menos 2, entonces el opuesto es más 2. El opuesto de la segunda raíz, o sea, si es más 1, este será menos 1. Y el resto queda tal cual. Fíjense de que dejé en rojo solamente lo que cambié y en negro lo que queda tal cual. En este caso vamos a hacer lo mismo. Teníamos calculado el vértice. Me había dado que el vértice era menos 1/2 de X y de IB era menos 9 cuartos. En este caso el valor de A también es 1, porque estamos trabajando con la misma función. Y el opuesto de X del vértice va a ser más 1/2. Me dice que conserva el mismo signo, o sea, va a ser menos 9 cuartos. Borramos esto y queda menos 9 cuartos. Y con eso terminaríamos los tres temas especiales y con eso terminaríamos los tres temas relacionados a función cuadrática que seguramente verás este año.